cordial saludo, mi nombre es Liliana Merchán, estudiante de Administración de Empresas. A continuación, presentaremos el análisis estadístico con el objetivo de dar a conocer los resultados de la prueba de aceptación del nuevo sabor de gaseosa que se proyecta lanzar al mercado. Para este estudio realizamos una evaluación con 80 niños entre 5 y 12 años residentes en el barrio Las Ferias en la ciudad de Bogotá. La población objetivo fueron los niños de este rango de edades entre 5 a 12 años. El tamaño de la muestra fue de 80 participantes. La variable que medimos fue el nivel de aceptación del nuevo sabor en una escala del 2 al 10, siendo una variable cuantitativa discreta. El rango observado estuvo entre 2 y 10. En esta tabla observamos la distribución de frecuencias de una variable discreta con un total de 80 datos. En la primera columna tenemos los valores de la variable que van del 2 al 10. En la segunda columna muestra cuántas veces aparece cada valor, es decir, la frecuencia absoluta. La tercera columna corresponde a la frecuencia acumulada que va sumando las apariciones hasta ese punto. Por ejemplo, hasta el valor 6 ya tenemos 44 datos acumulados, lo que representa más de la mitad de la muestra. En la cuarta y quinta columna vemos la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada, que expresan esos mismos datos en forma de proporción y de porcentaje. Por ejemplo, hasta el valor 8 se concentra el 92,5% de los datos. Finalmente, la última columna X sub i por F sub i se utiliza para calcular la media. En este caso, se multiplicó cada valor de la variable X sub i por su frecuencia absoluta, F sub i, se suman todos los resultados y se dividió entre el total de participantes, que en este caso fue 80. De esta manera se obtuvo una media de 5,93 que representa el nivel promedio de aceptación del nuevo sabor. De los resultados podemos destacar que el valor más frecuente es el 7 con un 25% de participación y que la mayoría de los datos se encuentran entre 6 y 8. En conclusión, esta tabla nos permite ver no solo la frecuencia de cada valor, sino también cómo se acumulan, facilitando el análisis de la tendencia central y la concentración de los datos. Ahora bien, vamos a mirar algunas de las interpretaciones según los datos agrupados. En la tendencia central, la calificación más frecuente fue 7, otorgada por 20 niños, es decir, el 25% de la muestra. Esto refleja que la mayoría percibió el sabor como positivo. En la distribución acumulada, al observar las calificaciones hasta el valor 6, encontramos que el 55% otorgó puntuaciones medias o bajas. Esto significa que aunque hubo aceptación, más de la mitad no mostró entusiasmo total. Vamos a observar en la aceptación alta, entre los puntajes de 7 a 10 se concentra el 45% restante, lo que indica que casi la mitad de la muestra tiene una valoración positiva. En los extremos, solo el 2,5% calificó con 9 y el 5% con 10, mostrando que muy pocos consideran el sabor excelente. El promedio de la aceptación vemos que las calificaciones fue de 5,93, equivalente a una percepción moderada en la escala aplicada. Aquí podemos observar en el gráfico de frecuencias, lo que podemos visualizar es la concentración de las respuestas y notamos que la mayor densidad se ubica entre los valores 6 o 7, que refuerza la conclusión de una aceptación moderada. En una primera conclusión, podemos decir que el valor más representativo en esta distribución es 7,
ya que concentra la mayor frecuencia de respuestas con un 25% de la muestra. Este resultado refleja una clara tendencia hacia la zona central de la tabla. A partir de este hallazgo es posible profundizar en otros aspectos del análisis, como la media, la dispersión de los datos y la concentración acumulada de la muestra. Profesor Leo Rodrigo, mucho gusto. Soy Andrea Suárez, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad CUN. En este momento estamos presentándole el ACA, aplicación de la estadística descriptiva. En la actividad de solucionar, en el punto A, vamos a trabajar un tratado estadístico para una variable discreta. De aquí que vamos a evaluar una fábrica de gaseosa que proyecta lanzar al mercado un nuevo sabor. Me correspondió el punto E, que es calcular e interpretar las medidas de posición, y el punto F, que es calcular e interpretar las medidas de dispersión. Teniendo en cuenta que una variable discreta, debemos calcular las medidas de posición, que son media, mediana y moda. Primero ordené los datos. Segundo, hice la tabla de frecuencia que necesito para sacar las medidas de posición, donde X u Y es la escala de puntos, F u Y es el número de veces que se repite cada dato, y X por F u Y es la multiplicación del valor por el número de veces que se repite. La medida de posición, vamos a calcular la media aritmética, que es la suma de todos los valores entre el número de observaciones. Entonces, la suma de todos los valores en la tabla nos dio 474 y el número de observaciones es 80. Entonces, 474 entre 80 da que la variable aritmética es 5.925. Identificar las medianas, que es el valor central cuando los datos están ordenados. Entonces, ordené los datos. Son 80 datos, la mitad son 40. Al sumar el 40 da en el número 6. Entonces, tenemos que la mediana, que es la posición central, está en la posición 40 y es el número 6. Para identificar la moda, valor que más se repite, entonces tenemos que el valor en la tabla que más se repite es el número 7, que se repite 20 veces. Tenemos que la moda es el 7. Vamos a calcular, interpretar las medidas de dispersión. Entonces, son las que miden el grado de variación de los valores que toman los datos cuantitativos, las observaciones recolectadas y que se conocen como variables. Vamos a calcular la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Tomamos la tabla ordenada y vamos a la tabla de frecuencia anterior a hacerle los datos que requerimos para tener la sumatoria que necesitamos para sacar la varianza. Entonces, tenemos que la primera columna que necesitamos es X u Y menos la media. Al tener este valor, esos valores los llevamos al cuadrado. Después, tomamos F u Y por X u Y menos la media al cuadrado. Hacemos ese valor, lo totalizamos con este valor que nos dio 345.5500, vamos a sacar la varianza. Entonces, primero calculamos el rango también, que es el valor máximo menos el valor mínimo. El valor máximo, como indica la tabla, es 10 menos el mínimo 2, entonces es 8. Acá que se puede analizar que el rango, que con respecto a la puntuación de 1 a 10 realizada por el lanzamiento de una nueva gaseosa, nos da a entender que hay una longitud considerable en el límite inferior y el límite superior de la base de datos. Calculamos la varianza, acá tenemos la fórmula. Esa fórmula entonces la llevamos a los números que nos dio la tabla, que fue la sumatoria de este cálculo nos dio 345.5500 sobre la muestra, que es 80 menos 1. Eso lo dividimos entre sí y la varianza nos da 4.3740. Calculamos la desviación típica, que se saca la raíz cuadrada de resultados de la varianza. Al sacar la raíz cuadrada de los resultados de la varianza nos da que la desviación típica es 2.0914. El coeficiente de variación se obtiene dividiendo la desviación típica por la media y lo multiplicamos por 100. Esto, tomamos la desviación típica, que es 2.0914, sobre la media, que es 5.925, lo multiplicamos por 100 y esto nos dio 35.2981. Con esos datos que realicé de los dos puntos, puedo decir que el test de aceptación del nuevo sabor de gaseosa se evidenció que la mayoría de los niños dieron puntajes intermedios entre 6 y 7, lo que muestra una buena aceptación general. Sin embargo, al observar la dispersión, también quedó claro que las opiniones fueron variadas, lo que refleja que no todos perciben el producto de la misma manera. Del punto B, vamos a hacer el tratado estadístico para una variable continua. Los datos que se tomaron fueron los clientes que se atendieron a diario en un restaurante a los que se les sirvió almuerzo durante 160 días. A mí me correspondió resolver el punto A y el punto B. El punto A es la caracterización de la información, que se limita únicamente a la descripción y análisis de un conjunto de datos sin llegar a conclusiones o generalizaciones respecto a la población de objeto de estudio. Habla de 5 palabras claves: objeto de estudio, la población, la muestra, el atributo y sobre todo la variable. El objeto de estudio es el número de clientes que asisten a diario al restaurante para almorzar. La población, todos los clientes que asisten al restaurante a almorzar durante un periodo de tiempo indefinido.
es decir, el total de días y clientes posibles. La muestra son los 160 días a los cuales se le registró el número de clientes atendidos en el restaurante. El atributo, la cantidad de clientes que asistieron al restaurante en cada día observado, y la variable, el número de clientes atendidos a diario. El tipo es una cuantitativa continua. El punto B es realizar la tabla de frecuencia. Para ello ordené los datos para saber cuántos intervalos utilicé la regla. Me salieron 8 intervalos y ahí comencé a formar la tabla. Entonces los intervalos van 8. Para saber acá qué sumatoria hice, entonces los cerré entre paréntesis, que quiere decir que el dato del 46 lo sumo en la siguiente línea. Lo cierro en corchete para indicar que el dato empieza a contar a partir del primer número que aparece en esta línea. Cuando finalizo, inicio, final en corchete y empiezo a hacer la tabla de distribución, que N sub I es el número de datos de cada intervalo. N mayúscula UI es la frecuencia absoluta, que es la suma de frecuencia absoluta de cada intervalo a los anteriores. Estamos 7, pues 7 más 16, así sucesivamente. El FUI, que es la frecuencia relativa, es la división de la frecuencia absoluta de cada intervalo NUI entre el número de datos. 7 dividido en 160, comienzan a salir los datos. El FUI, que es la frecuencia relativa acumulada, se calcula sumando la frecuencia relativa de cada intervalo y de los anteriores. Entonces, tomamos el primero, sumamos el segundo y así sucesivamente hasta terminar la tabla. La tabla nos indica que está bien, porque acá nos dice 160, acá terminamos en 1. Después el porcentaje lo tenemos al multiplicar por ciento los datos del FUI, que es la frecuencia relativa, y el porcentaje acumulado se calcula multiplicando por 100 los datos de FUI, que es la frecuencia relativa absoluta. También terminamos en 100. Entonces, ¿qué podemos concluir? Primera y segunda columna, intervalos y número de datos para cada intervalo. La tercera columna vemos que en el número 51 quiere decir que en 52 días se atendieron menos de 56 clientes. La información de los siguientes columnas es similar a las dos últimas. La siguiente columna es similar a las dos últimas. Las dos últimas columnas podemos ver que en la columna de porcentaje el 10 quiere decir que el 10% de los clientes son 46 incluidos hasta 51 clientes sin incluir. Y la última columna, la del porcentaje acumulado, si vemos el número 31.88, quiere decir que el 31.88% de los clientes son menos de 56. Cordial saludo, mi nombre es Luis Roldán, estudiante de Administración de Empresas del segundo semestre. En este video voy a explicar cómo realicé el análisis estadístico de datos de clientes atendidos en un restaurante por 160 días hábiles. Vamos a trabajar con la variable de números de cliente por día, que es una variable continua, y aplicaremos el tratamiento estadístico paso a paso. Lo primero que hice fue construir una tabla de frecuencias, así como se la señalo. Está la tabla de frecuencias con todos los números requeridos y los datos, donde calculamos el valor máximo por el valor mínimo. El límite inferior de 41 y el límite superior de 78. La gráfica de frecuencias, esta que les muestro acá, como pueden observar, donde se representa la distribución, aquí podemos ver el histograma donde los intervalos están en el eje X y la frecuencia en el eje Y. La forma de la gráfica nos muestra que los datos están concentrados en la parte central, como podemos ver, menos que en los extremos. Podemos observar que en los extremos es donde tenemos menos disminución de estos datos. Las medidas de posición, después las calculé de 58.7, las medidas de disposición. La mediana de 59 clientes por día. Y la moda de un intervalo de 57.4 o 61.6 clientes más frecuentes. Aquí lo aproximamos a un 58,64. Tuvieron alrededor de 59 y la cantidad más común está entre los 57 y los 62, más o menos.
Finalmente, calculé que las medidas de dispersión en un rango de 78 menos 41 para un total de 37, la varianza de un 45.7 y la desviación estándar de un 6.8. Esto significa que los datos alrededor de la media que muestra cierta estabilidad con variación moderada. En conclusión, el restaurante atiende en un promedio de 59 clientes por día, con una mayor concentración en un rango entre los 57 y los 62 clientes. La distribución es bastante estable, aunque algunos días puntuales bajaron al 41, al 41. Algunos días bajaron a 41, a pesar que tenían una estabilidad mucho más alta. Con este análisis estadístico podemos entender y mejorar el comportamiento de los clientes y planear la capacidad del restaurante. Este tipo de análisis estadístico es útil porque nos permite entender los patrones de asistencia al restaurante o anticipar la demanda y mejorar la planeación. En los recursos personal, los insumos y los tiempos de servicios. La tabla de frecuencia, esta que les señalo, puede resumir los 160 datos a grupos más manejables, de manera que podamos identificar los intervalos eh, de manera más concentrada y la mayoría de los clientes en su lugar pueden mirar que son 160 números sueltos y un intervalo entre los 57 y 61 clientes claves, por decir clientes fijos que siempre tienen la visita al restaurante. Indica los valores extremos del 41 y el 78. Podemos mencionar que el 80% de los días se atienden menos clientes. Un dato útil para planear la capacidad. El histograma es muy útil porque nos muestra visualmente la concentración de los datos. Como aquí vuelvo y les presento las gráficas que observa de una forma casi simétrica, lo que indica que no hay rasgos fuertes hacia valores muy bajos o muy altos, que la media y la mediana están muy cerca de un 58.7 y un 59. Indica que la distribución es bastante equilibrada y además la moda confirma que la clientela es típica y se ubica entre el rango de 57 y 61, 57 y 61. La desviación estándar de 6.8 en la mayoría de los valores se encuentran entre los 52 y 65. 52 y 65. Acá los 65 y acá lo aproximamos a 53,33. Esto esfuerza la idea de la estabilidad y la cantidad de los clientes diarios. Cordial saludos.